Domingo 3 de agosto, en este caso, quiere decir que toca preguntas y respuestas. Y sí, yo también me he fijado, el calendario está en agosto. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ya de vuelta en Valladolid. He llegado, no os exagero, según he pisado Valladolid, cerca de 47.000 grados a la sombra, el coche llorando. Llorando, se le caen unas lágrimas al coche que yo he dicho, pobrecito, el calor que debe estar pasando. Pero bueno, aquí estamos otra vez en la oficina. A mí me gusta mucho estar en Unquera, la verdad. Me lo paso muy bien y desconecto, pero a la hora de trabajar, nada como estar aquí en casa, en mi habitación, mi rinconcito, tal, con mis cosas. Así que vamos con este vídeo de preguntas y respuestas, que no es el último del día, porque luego habrá una última hora, evidentemente. Si quieres participar en esta sección de cara a la próxima semana, hashtag QuilloPR y tu pregunta en la cajita de comentarios. Y si no quieres ver todo el vídeo porque tienes mejores cosas que hacer, porque tú con el calor es que no puedes encender ni YouTube, porque yo que sé, cualquier cosa, no te preocupes que yo te dejo minuto y segundo exacto de cada pregunta para que vayas a tiro hecho. Primera pregunta. Adrián González, buenas que yo. Aunque ahora no confiemos por lo visto en el campo, creo que por plantilla el sistema que más encaja es el 4-3-3. Y me explico. Sabiendo que no vendrán fichajes, no necesitarías más centrales. Tienes 4 que son futbolistas. La banda derecha se la podrían pelear Mastantuono y Hendrik. La banda izquierda, si se queda Rodrigo, se la pelea a Vini. Y le viene bien al club para forzar la renovación a la baja o venta. Arda, reconvertido en medio centro, ya te llena el cupo entero del centro del campo. Tienes 2 laterales izquierdos y 2 laterales derechos. Por plantilla, creo que es lo que más me cuadra. ¿Qué opinas? Patina un poco esto, ¿eh? Te compro parte de la idea, ¿no? Hendrik puede jugar por la derecha, aunque a mí me gusta más por dentro, pero bueno, puede jugar por la derecha, Mastantuono también. Luego el tema de Mbappé como suplente Gonzalo, ¿vale? Y en la izquierda Vinicius o Rodrigo. Partiendo Rodrigo de suplente. Vale, podría ser. Pero has dicho, por ejemplo, en el centro del campo. A mí estos debates de todas maneras me gustan un montón porque hablamos de fútbol y es lo que más me gusta. El centro del campo. Arda Güler, reconvertido en centrocampista, tal. Vale. ¿Qué centro del campo ponemos de titular? ¿Tchouaméni y Valverde Güler? No, porque tiene que jugar, porque creo que Bellingham va a ser titular indiscutible en este equipo, porque sigo pensando que Xabi Alonso quiere el Real Madrid de Bellingham. ¿Qué otra opción? ¿Tchouaméni, Bellingham, Güler? Valverde no va a ir al banquillo. Valverde, Bellingham, Güler, Tchouaméni va a ser el mejor pivote del mundo con Xabi Alonso. Es decir, es complicado. Es complicado. Hay una parte buena en esto que cuentas, al menos para mí, y es que con esta disposición y este baile que estamos haciendo de jugadores tal, se demuestra que, por lo menos lo que yo pienso, no digo que tengo razón, pero que tiene argumentos, ¿no? En el sentido de que el centro del campo creo que está bien armado, hay posibilidades. Porque o tú o yo, uno de los dos, nos estamos dejando fuera. O bien a Tchouaméni, o bien a Camavinga, o bien a Güler, o bien a tal. Entonces, hay posibilidades. Otra cosa es que te pueda faltar calidad o no. Es lo que mucha gente puede llegar a pensar. Para mí el centro del campo está bien armado. Pero yo el 4-3-3 no le veo porque me cuesta mucho que Vinicius y Mbappé, me cuesta mucho imaginar a Vinicius y Mbappé trabajando como se tiene que trabajar para que un 4-3-3 funcione. Ten en cuenta que si tú, el 4-3-3, hay 2 figuras como la del extremo izquierdo y el delantero que no trabajan, quiere decir que hay un pasillo entero por el que te pueden hacer muchísimo daño en salida de balón, que es esa zona izquierda de tu ataque, ¿no? El equipo rival siempre va a poder salir con cierta comodidad por la banda derecha, que es algo bastante habitual en el fútbol. Entonces, yo no sé por dónde van a ir los tiros, tengo muchas dudas. A Xabi Alonso tengo la sensación de que le gusta mucho el esquema de 3 centrales, que lo puede hacer en el Real Madrid y a lo mejor con Tchouaméni ejerciendo de líbero justo por delante de Hausen y Asensio, o Hausen y Militao, o Hausen y Rudiger, lo iremos viendo, ¿no? Pero a mí el 4-3-3 no me termina de convencer. Creo que el 4-3-3, salvo que Xabi Alonso quiera meter ahí con calzador la figura de los 2 extremos, etcétera, etcétera, creo que en el Real Madrid no tiene sitio, pero como siempre digo, vamos a dejar trabajar al técnico en este caso, que este es nuevo, no lo conocemos tanto como podíamos conocer a Ancelotti, y a ver qué nos ofrece. Siguiente pregunta. Alex Fernández, hola Quillo, el mejor youtuber del Real Madrid. ¿No te encaja probar a Franco Mastantuono de titular por el tema de estar
o que está más descansado que el resto de sus compañeros. Ha sido una temporada anterior muy larga y con poco tiempo de vacaciones o descanso. Además, por la ausencia de Bellingham en los primeros meses de la temporada. Un abrazo grande y beso a Lucía. Es que yo al principio de temporada esto lo veo totalmente al contrario. Es decir, yo, por ejemplo, cuando vas cubriendo plazos en la temporada, sí que entiendo que viene bien cierta rotación, cierto descanso a los titulares, etcétera, etcétera. En agosto es al contrario, ¿no? En agosto lo que necesitas son kilómetros en las piernas. De hecho, la pretemporada va mucho por ese lado, ¿no? La pretemporada se utiliza para kilómetros, 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 kilómetros. Muchos de ellos, por desgracia, se hacen sin balón. Digo por desgracia porque es más aburrido para los propios futbolistas. Yo me acuerdo, es otro nivel y no tiene nada que ver, pero es una anécdota graciosa que me gusta contar a mí. Yo cuando entrenaba a los chavales de 10 años, lo pasaba muy mal en pretemporada, porque claro, al final no es lo mismo ni parecido, pero teníamos que hacer muchos ejercicios. Intentábamos, mi compañero y yo, que fueran con balón, pero no tenían nada que ver con partidillos y tal, aunque luego acabamos jugando un partidillo. ¿Pero por qué se hacen ese tipo de cosas? Porque se necesita ir cargando. Esto es como, yo siempre lo comparaba con una batería, ¿no? En la pretemporada tú vas cargando pierna, cargando pierna, cargando pierna, kilómetro, 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 para ir gastándola poco a poco con el paso de los meses, ¿no? Con la intención de que al mes de mayo llegues con la batería muy justa, pero no totalmente gastada, ¿no? Y ahí dependerá mucho la labor del entrenador. Yo creo que Franco Mastantuono, para poder debutar, va a necesitar kilómetros en las piernas. Es verdad que va a hacer un ejercicio específico o trabajo específico en solitario, pero no es lo mismo, ¿no? Que evidentemente trabajar con el grupo, luego trabajar ciertos automatismos. En este sentido, creo que el equipo necesita kilómetros y necesita hacerlos con balón, necesita con partidos, por eso se hacen partidos en pretemporada, para que llegues más o menos entonado al principio de la misma. Con todo y con eso, ya habéis visto con el paso de los años que un equipo en el mes de agosto tiene un ritmo muy pesado. Pues imagínate el Real Madrid, que solo va a tener un amistoso de preparación y 2 semanas de pretemporada. O sea, el ritmo del Real Madrid, a mi modo de ver, va a ser muy pesado hasta bien entrado el mes de septiembre. Pero no porque Xabi Alonso haga un mal trabajo, ni mucho menos, o porque los jugadores hagan un mal trabajo, todo lo contrario. Porque a nivel de tiempos esto está muy marcado y al Real Madrid no le va a dar para llegar más o menos en agosto. Así que bueno, en ese sentido, como te digo, no veo lo de Franco Mastantuono. Yo creo que si Xabi Alonso lo quisiera poner de titular, que ese es otro debate, hasta la tercera jornada no lo veo. Hasta la tercera jornada de liga. Siguiente pregunta. Anime Fanarts. Saludos, Quillo, para ti, la red de la comunidad. Cuando empezó este proyecto, ¿pensaste que crecería tanto? Me gusta cómo cada día eres mejor en cada apartado de tus vídeos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Justo hoy me encontré a una persona allí en un Kera que me decía lo mismo. Un hombre mayor, además, que me decía que me seguía desde hace mucho tiempo y que cada día le gustaba más mi manera de comunicar y tal. O sea, bueno, pues yo encantado de que me digáis estas cosas, la verdad. Y no, evidentemente no. No, yo para empezar, cuando inicié el proyecto de YouTube fue porque tenía esa espina clavada de quiero hacer algo que tenga que ver con el Real Madrid, de hablar con gente, comunicar, tal, porque tengo muchas cosas dentro, ¿no? Iñaki y Ramón me decían, hazlo, que seguro que te tal. Entonces, tú lo haces no pensando que va a ser tu trabajo. Yo tenía otro trabajo, estaba a gusto con ese trabajo, acababa de llegar a ese trabajo, estaba muy cómodo, la verdad, me trataban súper bien, no tiene nada que ver con el trabajo anterior que ya sabéis, ¿no? Me trataban súper bien, tenía muy buena relación con todo el mundo, era un trabajo que me gustaba. Bueno, pues YouTube era algo complementario, que sí que pensaba, digo, bueno, si en algún momento puedo tener una especie de sobresueldo, una cosa así, joder, pues fantástico, ¿no? Al final nunca viene mal. Pero claro, llegar hasta aquí, que tuve que dejar el otro trabajo porque podía pasar la mayor parte del tiempo con mi hija si me centraba solo en YouTube. Económicamente estoy bastante estable, que luego nunca sabes esto cuándo va a acabar. A lo mejor dentro de 2 años ya no estoy en YouTube, ojalá sí, pero bueno, esto no tienes ni idea. Igual que no tienes ni idea cómo te va a ir, no tienes ni idea cuándo va a acabar, ¿no? Pero no, ni de coña. Yo ni de coña pensaba ni que me iba a ganar la vida con YouTube, ni que iba a tener una masa de más de 100.000 suscriptores, ni que me iban a parar por la calle, ni que iban a recibir regalos para mi hija o regalos para mí. O sea, todo esto me ha venido, por suerte me ha venido a una edad que creo que lo puedo asimilar bien, pero durante el principio, sobre todo, cuando empezó a crecer mucho el canal, pensé que me iba a venir muy grande, porque al final es algo para lo que no te preparan, que de repente te reconozcan, que de repente tu opinión tenga un peso muy importante en mucha gente, tal. Pero como siempre digo, es que no puedo hacer otra cosa que daros las gracias, porque todo esto que me ha pasado en estos años, o que me está pasando y ojalá me siga pasando, porque vosotros habéis valorado mi trabajo, porque me apoyáis y porque me acompañáis en este camino.
Y siempre lo añado esto, sin vosotros esto sería imposible. Siguiente pregunta. David Paiz, Quillo, 2 en 1, venga, va. La primera, ¿qué te parece el Fútbol Club Chapusas le cobren 40 euros a todos los palmeros y luego 10 pavos más a todos los que de YouTube para ver la pretemporada? Ah, vale, a todos los que quisieron ver la pretemporada en YouTube y luego decir que era gratis, ¿vale? Y la segunda, ¿qué te parece el robo de dorsal en la portería si todavía no inscriben a Joan García? Bueno, lo del dorsal es lo de... O sea, quiero decir, esto suele pasar mucho en el tema de pretemporadas y tal, que los dorsales no son fijos, entonces puedes encontrarte alguna sorpresa. Es bastante menos habitual que sea tan descarado, es decir, tú si Thibaut Courtois hay dudas sobre su futuro o lo que sea, no vas a ver a Lunin ponerse su dorsal, bajo ningún concepto. O sea que bueno, es una manera más de presión del Barça, entiendo, ¿no? Para que Ter Stegen se sienta menospreciado. Y luego el otro, bueno, pues otra chapuza del Barça, ¿no? Creo que les van a devolver el dinero. Cuando les devuelvan el dinero, eso ya es otra historia, pero Laporta pone un servicio de cobro para que la gente vea los partidos del Barça, luego ese servicio no funciona, la plataforma se cae, venga, os lo ponemos gratis, pero ya habéis pagado todos, ya veremos cuándo os lo devolvemos. Pura chapuza del Fútbol Club Barcelona, pero bueno, si a los culés les parece bien, imagínate a mí. Siguiente pregunta. Gaiden G. Buen día a toda la comunidad Real Madrid. Pregunta que generará debate. ¿Crees que en algún momento un médico nos pueda y se atreva a explicar el tema de los vendajes mágicos en varios jugadores? ¿O los intereses económicos están sobre la verdad? Lo pregunto porque tengo una amiga doctora que trabajó en una clínica de desintoxicación donde iba gente de la farándula, deportistas, etcétera, y me iluminó con la plática que tuve con ella. Bueno, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero sí a mí me gustaría que alguien me dijera qué pasa con las muñecas de algunos jugadores, de algunos deportistas, ¿no? Hay gente que nada más empezar a trabajar ya se ha lesionado la mano, porque lleva unas muñecas totalmente vendadas, vendajes muy aparatosos y es llamativo, ¿no? Luego es verdad que no le afecta su rendimiento, porque tú les ves con el rendimiento y dices, vale, pues tiene la mano rota, pero madre mía, cómo corren, no se desgastan, físico privilegiado, parece que van volando, así que bueno, en ese sentido me alegro. Pero bueno, que lo investigue alguien o que lo analice, porque a lo mejor, oye, si nos ponemos todos unas vendas en las manos, nos va mejor en la vida. ¿Qué duda cabe? Siguiente pregunta. Howard Romero. Saludos, Quillo, a ti y tu familia. Mi pregunta va pidiéndote de antemano que se la dediques a mi primo Diez. Se la pondré en el minuto y segundo exacto para que vaya a tiro hecho. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión tuya sobre por qué es un error irte al Barcelona del área negrina y decir que era el mejor equipo del mundo y justificar los títulos con no, porque estaba Messi, no, porque no le hacía falta pagar a los árbitros, cuando lo cierto es que estuvieron 2 décadas pagando y que Messi sin ayudas arbitrales es uno más del montón. Gracias, Quillo. Bueno, pues evidentemente pregunta o respuesta dedicada a tu primo Diez, faltaría más. Luego, yo pienso que Messi ha tenido mucha suerte porque su club le estaba pagando a un árbitro y eso le ha facilitado bastante la vida, pero creo que es uno de los mejores de la historia. O sea, yo no situaría a Messi como uno del montón, habiendo, si el Barcelona, o porque el Barcelona haya pagado a los árbitros, o porque en el Mundial le pitaron 27 penaltis y gracias a eso ganó el Mundial, lo que queráis, pero creo que Messi es uno de los mejores de la historia, ¿no? Ahora, ¿el por qué dicen todo eso? Es que a mí es que ya de por sí me parece un argumento totalmente ridículo. O sea, es decir, si no nos hacía falta el pagar a los árbitros, la ayuda a los árbitros, porque teníamos a Messi, a Guardiola, ya, pues bien que le estabais pagando. De hecho, en esa época Laporta le había multiplicado el sueldo a Negreira. Así que fíjate si les hacía falta. Esa es la realidad. El Barcelona, en un momento dado, necesitó comprar a un árbitro, en este caso al vicepresidente del CTA, para poder ganar más. Tú miras el palmarés del Barça antes de pagar a Negreira y después de pagar a Negreira y entiendes perfectamente por qué el Barça pagó a Negreira. Mucho Messi, mucho Guardiola, mucho lo que quieras, pero si el Barça no llega a pagar a Negreira, su palmarés sería mucho más famélico que el que tiene actualmente. Siguiente pregunta. JJMTZ. Hola, Quillito. ¿Sería justo decir que el Real Madrid lucha cada vez menos contra soldados y cada vez más contra elementos? Un saludo a tu familia y a la gran familia del canal. Sin duda, sin duda. O dicho de otra manera, el Real Madrid ya no tiene que jugar partidos de fútbol, tiene que jugar el partido de fútbol, el partido contra la Liga, el partido contra el CTA, el partido contra la Federación Española de Fútbol, el partido contra los medios de comunicación. O sea, el Real Madrid tiene que luchar contra muchas cosas. Por desgracia, esta pregunta que has hecho, o esta reflexión, vamos,
Es verdad, a mí me encantaría, por eso me gusta tanto la Champions, ¿no? Mira que yo con cosas de la UEFA, de Zeppelin no estaría de acuerdo nunca, pero me gusta la Champions porque entiendo que un árbitro se puede equivocar, vale. El estamento, la UEFA o tal, te ha querido tal, pero luego la UEFA en realidad, la UEFA te quería fuera. Han intentado expulsarte, lo han hecho vía judicial, no han podido, etcétera, etcétera, tal. Pero luego en los partidos no has visto atracos raros, no has visto arbitrajes sospechosos, no has visto una mano negra ahí que te estuviera persiguiendo en cada encuentro, tal. Por eso me gusta tanto, porque yo veo al Real Madrid y digo, está jugando de igual a igual. El Arsenal te ganó porque fue mejor que tú. Bueno, pues ya está, das la mano y lo intentamos el año que viene. En España no. En España, el otro día volví a ver la entrada a Kylian Mbappé en Cornellá y te lo juro que han pasado unos meses y lo veo cada vez más grave. La entrada, buscadla de verdad, o sea, la entrada es criminal, no la revisan, no sacan roja, luego vino lo de Osasuna, luego vino del Atlético de Madrid. El Real Madrid lucha contra demasiadas cosas. Por eso, cada liga que gana el Real Madrid en esta época, para mí tiene un valor gigantesco, o al menos es el valor que le estoy dando. Siguiente pregunta. José Antonio Soria. Saludos, Quillo. Con todo esto que está pasando con Ter Stegen, me pregunto, ¿qué pasó con Christensen? ¿Cómo una lesión de mes o mes y medio lo tuvo en el dique seco todo el año? Abrazo a la heredera y a la familia del canal. Pues vete tú a saber. Uno al final ya no sabe lo que pasa con los jugadores del Barça o lo que deja de pasar. Yo entiendo que Christensen, pues la lesión fue a peor o tal, porque si no, algo habría dicho, ¿no? También te digo, o sea, quiero decir, si tú tienes una lesión de un mes o 2 meses y el Barça te tiene 7 meses apartado, yo creo que en algún momento Christensen habría dicho algo, o el entorno habría dicho algo, ¿no? Así que supongo que esta vez, esto lo digo sin ironía, supongo que esta vez pues sí que hubo problemas con esa lesión, Christensen no pudo recuperarse bien y por eso estuvo más tiempo de baja. Pero con Ter Stegen, como se recupere bien y lo tenga en el ostracismo, este sí que raja, este sí que raja y le prepara una cojonuda al Fútbol Club Barcelona. Siguiente pregunta. Quillismo Guller. Buen día, Quillo. Te quiero tirar un triple nuevamente y tú me dirás si está más cerca del pacto o de la burrada. Venga, pues vamos a ver. Simeone sigue siendo el entrenador mejor pagado y su objetivo es meterse en Champions y perder todas las competiciones en marzo. Dale esa plantilla y su presupuesto a don Pepe Bordalás Parera y podría asegurar que peor que Simeone no lo hace. Es más, viendo al Getafe es un entrenador que le caería bien al Atlético y a punta de garra y huevos capaz lo saca campeón de algo. No me parece una burrada. Creo que Simeone es un gran entrenador, pero que ha acabado ya su proyecto. O sea, ya no tiene nada que ofrecerle al Atlético de Madrid. O sea, creo que ha llegado a un punto, un techo en el que él ya no va a mejorar nada. Y ya, digamos que hasta está retrocediendo, ¿no? Está volviendo a unos orígenes súper defensivos con una plantilla que no es defensiva. O sea, tienes a jugar, bueno, su hijo, creo que es un buen extremo, no para un equipo grande, pero es un buen extremo. Julián Álvarez es uno de los mejores delanteros del mundo. Ahora ha fichado un tipo como Alex Baena, que es un carnicero, pues es un muy buen futbolista, tal. Y él sigue jugando hacia atrás, a defender, autobús, Amarrategui, sin ambición. O sea, al Madrid lo tuvo en el minuto 1 del partido de vuelta de Champions con la eliminatoria igualada y no fue a por él. La eliminatoria de Copa contra el Barcelona, famosa, no fue a por el Barça pese a las facilidades que concedía el Barça en defensa, tal. Yo creo que Simeone tiene que actualizar su libreto, pero no lo va a hacer ya en el Atlético de Madrid porque tiene tanto poder que se la pela, porque no le van a echar. Yo creo que Simeone se irá del Atlético de Madrid cuando él quiera. Lo que pasa es que, bueno, Bordalás. A ver, a mí Bordalás me parece un entrenador excepcional, lo tengo que decir. Me parece un entrenador bestial. No sé si para un equipo grande le daría. Porque, claro, el Getafe utiliza, pues eso, lo de que te paro el partido, que el equipo es durete, pega muchas patadas, hacen partidos largos, muy ásperos, tal. Es un equipo grande, bueno, iba a decir el Valencia no. Es un equipo grande, no sé yo qué tal caería. En el Atlético de Madrid, bien tal, pero Bordalás es ese tipo de entrenador que no lo terminaría de ver yo en un gigante. Me pasa como con Unai Emery, ¿no? Unai Emery me parece mejor entrenador que Bordalás. Unai Emery me parece un entrenador bestial, pero Unai Emery, tú te fijas, y en el PSG no terminó de. En el Arsenal, es verdad que en una etapa un poco convulsa, no terminó de. Ahora, le metes en un Sevilla, en un Villarreal, en un Aston Villa tal, y te hace un trabajo tremendo, ¿no? Entonces, no es una burrada lo que has dicho, pero no termino yo de ver a Bordalás, sinceramente, mejorando muchísimo el trabajo de Simeone. Siguiente pregunta.
Rob Risty, ¿en cuánto tiempo sabremos si Vini se marcará un Ronaldinho y comenzará a vagar por Europa u otro continente viviendo de las 2 Champions que ya agradecidamente ganó con nuestro equipo? Pues yo es que sigo confiando en Vinicius, la verdad. Yo sigo confiando en Vinicius. No tiene nada que ver para mí con el tema de Ronaldinho. Ronaldinho llegó un momento, no habían pasado ni 2 o 3 años y ya estaba que sí, gimnasio casi todos los días porque la noche anterior había sido larga, que sí, pasado físicamente, tal. Vinicius es un tipo extremadamente profesional, se cuida muchísimo, muy ambicioso. Se podría haber ido a Arabia Saudí tranquilamente, no ha querido irse porque no le mueve el dinero en este caso, no le mueve el dinero hasta esos niveles. Quiero decir, porque alguno me dirá, por bien que está con la renovación, hombre, claro, ya quiere renovar con el Real Madrid, pero quiere que sea bajo sus términos económicos. Pero si quisiera por dinero, en Arabia Saudí va a ganar muchísimo más, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que Vinicius es un tipo que quiere hacer algo grande en la élite, más de lo que ya lo ha hecho, me refiero, que ha tenido una muy mala temporada, muy, muy, muy mala, pero yo me sigo fiando mucho de Vinicius. Creo que el fútbol lo tiene, que el fútbol lo va a mantener, lo único tiene que saber limpiar esa cabeza, enfocarse en el tema del fútbol, poner el foco en el fútbol. En el Real Madrid están descontentos, me consta, con el tema de su entorno, porque le están llevando demasiado a temas que no tienen que ver con el fútbol y no es solamente lo del racismo y tal. Pero yo creo que Vinicius centrado, lo he dicho estos días, lo vuelvo a decir, y alguno me dirá que es que soy un fanboy de Vinicius, me da igual, ¿eh? Vinicius centrado, dado que el fútbol lo tiene y físicamente es un tipo que se cuida y que trabaja y tal, Vinicius centrado y sin problemas de lesiones es el mejor jugador del mundo. Bastante por encima del segundo. Y de ahí, repito, no me saca nadie. Así que si Vini se centra, que yo creo que se va a centrar, pues ni Ronaldinho ni nada, porque va a volver a ser el mejor jugador del mundo. Siguiente pregunta. Y última, además. Shaq, quisiera que dieras tu opinión de los entornos y cómo pueden afectar para mal a los jugadores. Concretamente hablo de Vini y Rodrigo. En este último, su entorno ha demostrado ser muy tóxico y de Vini mencionaste que en el club preocupa su entorno. ¿Qué puede hacer el club y Xabi Alonso en estos dos casos? Saludos desde México. Eres el número 1 youtuber a Madrid. Bueno, muchas gracias por lo último. La verdad, se agradece ese tipo de piropazo. Aquí, ¿qué puede hacer? Primero, ¿qué puede hacer Xabi Alonso? El Real Madrid puede hacer poco. Xabi Alonso lo que puede hacer es hablar con los jugadores, con el que crea que está un poco más despistado tal. Esto me viene muy bien porque venimos a hablar de eso, ¿no? En la anterior pregunta. Hablar con el entorno, o sea, con el jugador, perdón, si le ve más despistado y bueno, pues decirle, céntrate, enfócate, pon el focus aquí, ser más un padre, ¿no? Que otra cosa en ese momento, porque al final los jugadores hay que entender una cosa, ¿no? Y no los estoy justificando, ¿eh? No los estoy justificando y ahora voy a seguir desarrollando la respuesta, ¿no? Hay jugadores que la superfama, los títulos, la vida irreal que están viviendo le pilla muy joven. Yo pienso que si yo tuviera, yo qué sé, 22, 23, 24 años y de repente me vuelvo multimillonario, superfamoso tal, sería gilipollas perdido. Gilipollas. De manual, ¿eh? Manual. O sea, lo tengo clarísimo. Entonces, hay que saber medirlo. Ahora, yo creo que eso, el Real Madrid como club no va a poder hacer nada. El entrenador sí que podría moldear un poco cierta parte emocional del futbolista. Y luego el tema de los entornos. El entorno es muy peligroso, sobre todo con jugadores jóvenes. Es decir, el entorno, para que tú me entiendas, ¿no? El entorno de Courtois al Real Madrid se la pela. Porque Courtois es un tipo ya muy maduro, 30 y pico años, tipo ya centrado, que ya ha vivido todo en su carrera. El Real Madrid sabe que ese entorno no le preocupa. El entorno de Kroos no le preocupaba, el de Modric no le preocupaba, no le preocupa el entorno de, yo qué sé, de Rudiger, ¿no? Le preocupa el entorno de gente joven. Además, los brasileños siempre han tenido esa fama de gente dispersa, que quieren vivir más que trabajar, en el sentido de que les gusta muy, bueno, se ha puesto el ejemplo de Ronaldinho antes, también tenemos el de Neymar, el de Robinho, tal, que acá fue un caso un poco más aislado en ese sentido. El entorno preocupa porque hay jugadores que se guían mucho por el entorno. Te pongo un ejemplo. Ozil. Ozil se fue del Real Madrid porque su padre se empeñó por un tema económico. Años después, Ozil reconoció que se habían equivocado. Pero claro, ¿cómo no vas a hacer caso a tu padre? Es decir, yo intentaré darle el mejor consejo a mi hija en su vida cuando ella me lo pida a nivel laboral o lo que sea, y entiendo que ella muchas veces me hará caso. Y a lo mejor su padre se ha equivocado, porque nos equivocamos también, ¿no? Y los entornos tienen ese riesgo, ¿no? Fíjate, se habla mucho del tema de Lamine Yamal, su padre, su entorno más cercano. Es que con un entorno así,
O eres un tipo con una cabeza como, yo qué sé, Raúl González Blanco, Xavi Alonso, Toni Kroos, tal, o acabas perdido, porque es muy difícil gestionar esto. Entonces, el entorno preocupa por eso, porque puede descentrar a un chico, porque le puede llevar por un camino erróneo, porque le puede sacar de su camino, y a Vinicius le ha pasado. Vinicius es un tipo que es focalizado, que es un tipo que concentrado en el fútbol, no tiene rival, pero que cuando desconectas que se vuelve uno más. Y es uno más con estatus de estrella, y eso el Real Madrid no se lo puede permitir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso preocupa mucho. El entorno de Rodrigo, ¿qué te voy a contar? El entorno de Rodrigo ya la estuvo liando antes de una final de Champions, la lió nada más a empezar la temporada anterior, la lió después de la final de Copa, la ha venido liando durante mucho tiempo y Rodrigo ha ido alimentando todo esto con ciertas decisiones y con ciertas declaraciones. Pero es parte del juego. Igual que hay entorno tóxico en jugadores del Madrid, hay entorno tóxico en jugadores del Barça, hay entorno tóxico en jugadores del Liverpool, hay entorno tóxico en jugadores de cualquier sitio. Pero me temo que aquí el club o los clubes poco pueden hacer. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.